estoy acordando, cuando van allí con el obispo y todas las historias. Aparte, hay una cosa muy bonita, y es que ese cambio no es un cambio brusco, sino que está dado por un transcurrir del tiempo. Es decir, él no salta desde el gueto a Park Avenue, hay esa clínica intermedia en las afueras, en Flatbush o en un sitio así donde le montan la primera clínica, y ya incluso hay una escena con una clienta que ya no es la misma que has visto al principio, por supuesto, hasta que ya llega el salto final, digamos, más que al éxito, efectivamente, yo creo que es al dinero que lleva aparejado. Y hay incluso esa escena en la que él dice que lo va a abandonar y el hermano le vuelve otra vez a enamorar. Es decir, ese nivel intermedio todavía parece que puede tener solución. Que además es una traslación moral, geográfica, humana. El drama de este pobre hombre es que mantiene a toda la familia en una situación espléndida y que se justifica diciendo, bueno, al principio no es para mí, es por ellos, es por mi madre, es por mi padre, es por mi pobre hermano, mi hermana, que va a encontrar. Y ya cuando todos están situados, cuando la fiesta de la que tú hablabas, del primogénito, es esplendorosa, él yo creo que piensa un poco en lo que está haciendo antes de que Jessica le ponga en antecedentes y le explique, le eche la bronca que le echan, ¿no? Ahí es donde interviene, yo creo, el elemento más convencionalmente melodramático, es que es el elemento súbito, que además lo estás viendo venir, cuando dice que, bueno, ya es, el padre está ahí, sino Grigori Ratov, he cumplido mi vida, he conseguido que mis hijos sean felices y tal, me puedo morir tranquilamente y naturalmente cae fulminado allí. Y eso, además, rompe la línea narrativa de una manera un poco, pues eso, con esa acumulación que suele haber en los melodramas, que de repente, claro, te ocurren un montón de años en 90 minutos y varios de los momentos críticos te ocurren uno acumulado sobre otro. Yo creo que ese es el elemento que quizá en la película me molesta más, es justamente, aunque está muy bien el actor y está bien en sí misma la escena, pero que es la única vez que yo creo que el elemento melodramático interviene como Deus ex machina. Hay otro momento, yo creo que es cuando Jessica está inválida en la cama y está ayudándole otra mujer pobre y ella le dice muchas gracias, muy generosa, tal. Entonces la pobre dice, si no podemos ayudarnos es mejor morirnos. Y eso también, la frase también me ha parecido un poco de más, ¿no? Quiero decir que ese momento también está... Bueno, esta película tiene una cosa muy curiosa, que tiene una de esas figuras raras que nunca se sabe muy bien qué es lo que hacen, de los diálogos adicionales de un fulano concreto, que normalmente es uno de estos que metían los estudios a veces para revisar o para enfatizar o para remachar bien y que quedaran bien claritas las ideas. Y entonces yo creo que eso tiene un par de caídas, que es por un poco lo que decía, que no es tan típica. Otras películas de él son como más fluidas y más elegantes. Tiene también otra cosa que es muy rara en la película, aunque a mí es de las escenas que curiosamente más me gustan de la película, que es un director que no se apoyaba nunca en el montaje, y de repente tiene una escena de montaje que es la famosa escena de la operación. Sí, sí. La escena de la operación, que por otra parte es muy justificado, porque claro, con todos los rostros cubiertos con las mascarillas y con esa especie de mecánica que es como las películas de submarinos, de los quirófanos, pásame escalpelo, no sé qué, es como cuando dicen inmersión, arriba telescopio, y se repiten preparado torpedo número 1. Entonces hace una especie de tour de force realmente, por otra parte está maravillosamente rodado y montado y con un decorado que se ha montado fantástico, en el que es todo muy rápido, con un ritmo. Para la época debía ser muy nuevo. No existía mucho. Yo creo que esa escena, que a mí prácticamente es una escena casi de película de terror, ¿no? Es sensacional esa escena. Y yo creo, como tú dices, bueno, ahora, sin ir más lejos, tienes series como Urgencias en televisión, ¿no? O sea, donde te has acostumbrado a esto, ¿no? Y, sin embargo, esta escena en el año 32 yo creo que difícilmente se podía haber visto antes. Decía Miguel lo del apartado. Siempre ha tenido un gran éxito las películas de médicos, y además es parecido, o un médico que decide dedicarse después de terminar la carrera a ayudar a la gente humilde. O a la investigación. No serás un extraño, no serás un extraño de ti, que decía la novela. Bueno, La Ciudadela, de Cronin, todo eso siempre ha gustado, pero es que en televisión igual, desde los tiempos de los 40 y 50, por eso, Marcus Welby, doctor en medicina, el doctor Kildare, eran series que siempre gustan mucho. Aunque, como tú dices, cada vez que estamos llegando a un realismo más grande, ya como
momento que ya lo ves la operación casi real. Sí, lo curioso que decía antes es lo que te impacta esta escena donde no ves absolutamente nada, pero es de una tensión dramática y de un detalle que está sufriendo por el pobre, el cirujano y la víctima que es su padre, ¿no? Decían, que debe ser verdad, que la industria del cine norteamericana, cuando hablaban y el gobierno le decían tenemos muy pocos médicos, a lo mejor en los años 40 hacían películas de médicos y evidentemente al ver la fascinación con que operaban, pues había mucha gente que se iniciaba, necesitamos policías y hacían series para los abogados y todo eso. La creación de vocaciones se ha utilizado mucho y es más, había por ejemplo ese énfasis de que había necesidad, todo el mundo quiere estar en su ciudad, por lo menos si no en Nueva York y en Park Avenue, estar en su ciudad y no ser médico rural. Y lo que hacía falta justamente eran médicos rurales. Entonces había el elogio del médico rural. Pero yo creo que hay una fascinación que en el fondo es muy lógica y que además la han sentido muchos escritores desde antes, ¿no? Baroja era un admirador de los médicos y lo mismo ocurre con un montón de novelistas que se podrían citar. Pero en el cine, por ejemplo, las figuras de los médicos, aunque sean borrachos la mayoría, en la obra de Ford es otra cosa que es una constante. Pero sí es cierto que quizá el secreto sea que es la única profesión laica cuyo ideal máximo es el ayudar a los demás y con gran sacrificio de la vida propia. Porque el médico, en teoría, es un señor al que les pueden estar despertando a cualquier hora de la noche, abandonar a su familia, que si atiende a pobres no le van a pagar. Fíjate esa escena que se van al parque de atracciones a celebrar que 2 le han pagado, probablemente 50 céntimos. Eso que tú dices en la película está súper subrayado. O sea, es decir, hay en 3 momentos sale esa página del juramento hipocrático prácticamente y salen en unos momentos muy concretos. Concretamente, bueno, en el centro es muy bonito, hay una escena que además casi es una de estas muy típica de la cava, de que pasa casi desde un tema de humor, cuando Moe y el padre están oyendo el ruido del motor del coche y de repente saltamos a Jessica hojeando el libro aquel donde está el juramento y encuentra su nombre escrito 3 veces, ¿no? O sea, y cosas de estilo. Yo creo que además eso es de las aportaciones de la cava que posiblemente toda esa parte, incluso la operación, tiene un peso específico en la película mucho mayor que el que seguramente tendría en la novela de Fanny Herz, vamos. Esa es la parte de estudio que uno nunca se decide a hacer la comparación entre lo que hay en la adaptación, que luego además no sabría uno si lo había hecho ya el guionista o está hecho en la película. Pero que yo creo que sí que es un factor y que se ha mantenido siempre, es verdad, las series de médicos han sido de éxito, el Dr. Kildare y 100.000 más, es una de las minas habituales del cine americano. Y en Europa, incluso el en Europa Hall, también se han hecho... Dr. Hall, aquella que se hacía, Seguiré tu camino. Hay muchas películas, porque tiene, pues que yo creo que está con los grandes universales, está con la vida y con la muerte. En el momento que le metes el amor, pues ya tienes el triángulo de oro, o sea que no hay yo creo que aquí, por nada ejemplo, ha habido una tendencia que normalmente estas historias las combinan con una historia amorosa. Y aquí hay una cosa que sabemos desde pequeño que tiene como una amistad con esta chica, pero que no quieren contarnos la historia de amor de Jessica y pero no nos cuenta ninguna historia de amor, no, es por curioso, eso digo ni que con no, Jessica ni con nadie. Está siempre esta, pero bueno, ese es el lado... Con su madre, tiene una historia de amor con su madre, como todos los hijos judíos. Y el lado sacerdotal, por otra parte. Hay momentos que recuerda a Cukor también, esto tiene cosas que ver con él. Las Cukor de los años 30, sí. Y tiene mucho que ver con Vidor, cuando se van a Coney Island, que no es Coney Island, todo ese mundo, el mundo marcha. Tiene esa época de los 30, de que estos tipos hacían cine y lo hacían también, el mundo de los decorados, la iluminación, que ha cambiado mucho, claro. Yo creo que es esa síntesis que a mí me sorprende siempre que ha conseguido el cine americano entre ser realista y absolutamente irrealista al mismo tiempo. Es decir, estilización absoluta y utilización abusiva incluso, ¿no?, de decorados, pero que al mismo tiempo consiguen que refleje muy bien la realidad del momento o de la época que la que tratan, si son películas que pasan en el pasado,
Y al mismo tiempo, un poco por ese esencialismo de ir a lo fundamental y a las grandes verdades y a los grandes dramas y a los grandes temas, que funcione y te hace que te lo creas. O sea, eres consciente y dices, qué buen decorado, pero al mismo tiempo te lo estás creyendo y te olvidas de que es un decorado. Para mí el ejemplo para eso máximo son los decorados, que sabes muy bien que son decorados de amanecer, de los bosques, y que tú estás viendo ahí unos bosques y unos árboles gigantescos como no los has visto nunca, y notas que es un cielo falso y que es todo un forillo, pero te da igual. Sí, claro. Quizá para encontrar